watanki aru watashke warani yatus kuhinta hakin. Matinos panneki tinyo iskata yatawa kaya sunuhata suhumanka. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Trasegar del Agua, el videopodcast del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hoy transitaremos un diálogo entre la ley y la vida. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, los ríos, sujetos de derechos, están buscando sanear sus cauces para trasegar entre valles y montañas libres. Para hablar de este tema nos acompaña nuevamente nuestro viceministro de Aguas de Colombia, el doctor Eduard Libreros. Viceministro, bienvenido. Otto, muchas gracias por esta invitación y por este espacio para hablar de algo tan importante como es garantizar la vida desde la vida de nuestros ríos. Bueno, viceministro, Colombia es una de las naciones en el mundo con mayor potencial hídrico, casi 6 veces por encima del promedio mundial y 3 veces mucho más del promedio en Latinoamérica. Pero vienen los problemas. Hay falta de agua en nuestro territorio potable. ¿Cómo convierte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio esta paradoja en una oportunidad? Yo creo que es la oportunidad de unir el país en un reto y una apuesta fundamental que es devolver la vida a nuestros ríos que nos han dado vida históricamente. Hoy tenemos un compromiso, no solamente un compromiso con el Estado, sino con la vida misma, con la sociedad, que implica sanear nuestras cuencas hídricas. El 50%, 57% más o menos, de las aguas residuales son tratadas, del resto las arrojamos a nuestras vertientes, a nuestras cuencas hídricas, sin ningún tipo de tratamiento. Allí tenemos un reto histórico. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha hecho un llamado a la concurrencia, no solamente a los gobiernos territoriales, lo hemos hecho también a las empresas privadas para que se atrevan a invertir en el saneamiento de cuencas, en obras por impuestos. Hoy la sociedad ya clama y pide y exige el saneamiento de sus cuencas hídricas, que eso me parece una maravilla, que hoy se organicen protestas y paros en las comunidades por falta de saneamiento de cuencas hídricas. Eso no sucedía y eso implica entonces que sí está cambiando el concepto, la visión y la necesidad de hacer una gestión de nuestro recurso hídrico óptimo. Nosotros desde el gobierno hemos convertido esta paradoja en una gran oportunidad cuando logramos unir esfuerzos, cuando logramos concurrir, cuando logramos invitar que todas las fuentes de financiación sean unidas para financiar proyectos de saneamiento de vertimientos, de plantas de tratamiento de aguas residuales, cuando logramos ese entendimiento con los territorios en su afán y su búsqueda de que sus cuencas hídricas sean saneadas. Allí vemos una gran oportunidad de unir el país y de construir paz ambiental con el territorio. Entonces nos preguntamos, viceministro, ¿qué porcentaje de la población en Colombia tiene agua potable y cuál no? Bueno, la cobertura de agua potable en el territorio en un promedio nacional está alrededor del 88%. Sin embargo, cuando vemos la municipalidad, vemos los municipios, cada uno de los más de 1.100 municipios que hay en nuestro país, empezamos a entender que hay unas grandes brechas de desigualdad en la mayoría de los territorios colombianos. Ese promedio nacional también se basa en las grandes ciudades como Bogotá, que tienen más del 90% de cobertura en el acceso a agua, pues hace que el promedio aumente, pero en Cundinamarca tenemos muchos municipios aún con falta de acceso a agua potable. El 47% de los municipios en las zonas urbanas de nuestro país no están garantizando agua potable a las personas que habitan en estos municipios y en estas ciudades, sobre todo en los municipios de cuarta, quinta, sexta categoría, en donde tenemos mayores dificultades. Y ese porcentaje se profundiza mucho más en la ruralidad. El 57% de los municipios en la ruralidad de nuestro país, más de 600 municipios, no garantizan agua potable en el territorio. Entonces, ¿cómo cambiar esa realidad, viceministro, y convertir esas fuentes hídricas que tenemos en nuestro país por todo lado en agua que sí has de beber?
Bueno, ahí hay varias situaciones que se están presentando. Uno, obviamente el atraso, el rezago que tenemos nosotros en la gestión óptima del recurso hídrico, en el tratamiento de las aguas residuales, en la restauración de las cuencas hídricas, de las microcuencas, pero también fundamentalmente es el abandono o la marginalidad que han tenido las organizaciones comunitarias a la hora de constituir un acueducto comunitario. Falta infraestructura resiliente que permita enfrentar los fenómenos de variabilidad climática. En Colombia tenemos dos fenómenos sustanciales: periodos de intensas lluvias, muy cortos, y prolongadas sequías. Ambos fenómenos afectan fundamentalmente no solamente el suministro, sino la calidad del agua. Cuando hay un periodo de intensas lluvias, el agua, la turbiedad, la contaminación, el material de arrastre, todo eso hace que esta agua, las calidades se disminuyan y entonces esta agua no sea apta para el consumo, sumando a esto todo lo que vivimos en nuestro país con la minería ilegal y con muchos fenómenos más que no nos permiten a nosotros generar mejores condiciones en nuestras microcuencas y nuestras áreas hidrográficas. Tenemos el río Atrato, por ejemplo, en un compromiso de Estado de avanzar hacia el saneamiento, de devolverle la vida al río Atrato. También lo tenemos con el río Magdalena, con el río Cauca. Hoy hay un gran problema en la estrella fluvial del sur, una de las masas de agua dulce más importantes de Latinoamérica, que descubrió Van Humboldt hace 200 años y que nace allí el río Orinoco, que divide, por ejemplo, la frontera entre Venezuela, parte del Brasil y Colombia, allí en la última esquina del escudo guyanés. Allí tenemos un problema de contaminación por minería ilegal enorme que está enfermando y está asesinando a las comunidades indígenas que habitan alrededor de la estrella fluvial del sur. Son casi 1 millón de hectáreas declaradas zona Ramsar por la UNESCO, y como Estado tenemos un compromiso, pero también una invitación a los Estados hermanos a que empecemos a controlar la minería ilegal, a que empecemos a generar fenómenos de saneamiento de cuencas. Nosotros lo estamos haciendo desde el Ministerio. Te voy a dar un solo ejemplo. En Inírida, ahí a escasos 30 minutos de la estrella fluvial del sur, estamos generando un proyecto de parque tecnológico ambiental que va a reemplazar un relleno sanitario que hacía que los lixiviados contaminaran nuestras aguas superficiales que terminaban en la cuenca hídrica del río Inírida. Nosotros allí con esta inversión de cerca de 16.000 millones de pesos vamos a mejorar el uso y el aprovechamiento y el tratamiento de residuos sólidos para evitar que los lixiviados sigan arrojando a las cuencas hídricas de nuestro país, a las cuencas subterráneas y superficiales, contaminación, pero también generando gases de efecto invernadero. Y otro dato que te quiero dar: el sector del saneamiento básico es el tercer sector de actividad humana que más le aporta gases de efecto invernadero al cambio climático. Y eso tiene que ver con la falta de tratamiento de aguas residuales y con la falta de tratamiento de residuos sólidos. En Colombia todavía tenemos más de 73 botaderos a cielo abierto, o sea, arrojamos los residuos sólidos a espacios y eso genera problemas de lixiviados, contaminación de acuíferos, de cuencas superficiales, y allí el Estado tiene un compromiso también de avanzar sustancialmente. Pero algo más grave, viceministro, usted mencionó el río Atrato y resulta que ahí en Carmen de Atrato, donde apenas están haciendo, está la mina de cobre a cielo abierto que vierte muchos de sus desechos al río y lo está contaminando, y no ha habido poder humano que le ponga coto a eso. IDEAN reporta que 80% de los conflictos en los territorios tienen que ver con el agua. Entonces hablemos de los PONCAPs, esos instrumentos para decretar o analizar las tensiones que hay. ¿Cómo pasamos de analizar esas tensiones por el uso del suelo a vivir verdaderamente en paz con la naturaleza? Colombia es un territorio lleno de conflictos sociales, conflictos por la tierra, por el agua principalmente, y hoy pues eso se ha profundizado cada vez más debido a los fenómenos de variabilidad climática y a la vulnerabilidad de las infraestructuras de agua. Tenemos un rezago no solamente en infraestructura, sino también en mejoramiento de la infraestructura existente, sistemas de acueducto con más de 60 y 70 años. Yo creo, y algo que hemos aprendido en este trabajo que hemos hecho desde el Ministerio, es que ese diálogo abierto, constante y permanente con las comunidades nos permite ordenar las inversiones, ordenar
todo lo que implica el desarrollo económico de una sociedad alrededor de nuestras cuencas hídricas. Nosotros hemos visitado territorios en donde la comunidad, como te decía, está protestando por falta de plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso me parece maravilloso. En donde la comunidad está protestando y exigiendo mejoramiento en el manejo de sus residuos sólidos. O sea, hoy hay una sociedad con una conciencia ambiental que rompe un paradigma. Antiguamente esa conciencia ambiental era para los activistas y los que de pronto se inmiscuían mucho más en esos temas. Hoy hay una sociedad... Hemos ganado un poquito. Hemos ganado mucho terreno porque hay una sociedad preocupada, pero también un Estado que se ha quedado atrasado, no solamente en las inversiones, en la política pública. Nosotros acabamos de expedir basura cero, acabamos de sacar unos decretos de política pública y marcos normativos que consideramos hoy se han desarrollado, se han actualizado y están a la vanguardia de los desafíos globales que implican poder enfrentar la crisis y el cambio climático en nuestro territorio. Entonces, el diálogo amplio y permanente nos ha permitido construir y tejer esa relación y permitir llevar soluciones concretas, claras, y yo creo que ahí tenemos nosotros una gran muestra. No solamente, y debemos unirnos todos, debe haber un proceso de unidad administrativa del Estado colombiano, no solamente de un gobierno, sino de todo el Estado, para empezar a darle solución a problemas de minería ilegal, que hoy generan grandes dificultades en las cuencas hídricas más importantes de nuestro país, problemas de desarrollo industrial que no contempla tratamiento de aguas residuales. Eso tiene una razón de ser, viceministro, y es que Colombia desde hace décadas ha priorizado un modelo económico basado en la extracción de recursos, petróleo, la minería ilegal, megaproyectos y todo. ¿Y eso qué hace? Pues prioriza la rentabilidad económica sobre la sostenibilidad al respecto. Entonces, ¿cómo lograr que las aguas no sigan siendo contaminadas por mercurio, ese veneno? Pues yo creo que hoy, y con lo que hablábamos, hay un gran avance, hemos ganado terreno, hay una sociedad más consciente, no solamente una sociedad, comunidad, sino también hay una sociedad empresarial mucho más consciente. Hay un Estado que le ha apostado sustancialmente a enfrentar este problema estructural. El gobierno del presidente Petro se ha tomado en la tarea de empezar a buscar soluciones concretas, claras, a invertir recursos de la mano de la comunidad. Y yo creo que allí vamos ganando terreno. Cuando nosotros empezamos a ponernos de acuerdo con la sociedad empresarial, con la sociedad civil y el Estado, en las formas en las que tenemos que unirnos para enfrentar problemas, ahí empezamos ya a ganarle terreno a la ilegalidad, porque allí hay economías ilegales también que no nos permiten enfrentar estos problemas. Está sucediendo en todo el territorio, está sucediendo en Antioquia, por ejemplo. Después del paro minero me pareció maravilloso que los mineros artesanales alzaran la mano por la preocupación que tienen con las cuencas hídricas, sí, de la forma desbordada en la que se ha venido desarrollando la minería ilegal, y eso a mí me llena de optimismo porque nos ayuda a entender que allí ya hay una conciencia social, que lo que tenemos que llegar como Estado es a brindar algún tipo de solución, pero que esa solución no es del Estado al territorio, sino es del territorio hacia el Estado, y nosotros articulando y tejiendo esas formas de llevar allí soluciones. Desde el sector nuestro, pues tratamiento de aguas residuales, desde el sector nuestro es mejorar la dinámica de la gestión hídrica de nuestras cuencas, tratar de mejorar las condiciones de las áreas geográficas más importantes de nuestro país, tratar de mejorar la potabilización, entregarle recursos a los gestores comunitarios. Eso es histórico, eso nunca se había hecho desde el Estado, desde el gobierno nacional, pero es permitir, por ejemplo, que la comunidad tenga acceso a recursos, a asistencia técnica, y así ellos también puedan garantizarle el acceso a un derecho fundamental que es el agua potable a sus comunidades. Sabemos que el problema en Colombia no solo es ambiental, sino íntimamente estructural. La planificación del agua ha sido técnica, desconcentrada y centralizada, ¿cierto? Entonces, las soluciones convencionales de acueductos en los municipios, las plantas de tratamiento, pues están en las grandes ciudades, pero no llegan a esos pueblos a los cuales les da la espalda. Entonces, el ministerio, ¿cómo aprovecha esos saberes de las comunidades con sus acueductos no convencionales para tratar de equilibrar ese desequilibrio? Hoy hemos querido y estamos en la tarea de actualizar nuestros marcos normativos. Teníamos una dificultad y una barrera,
y es que tanto el RAS técnico, que es una resolución técnica que rige, que dice cómo deben o no ser los proyectos de acueducto y alcantarillado, pero también la resolución 661, que de alguna u otra forma nos dice cómo y dónde podemos nosotros financiar proyectos, nos ha generado una barrera, y hoy lo que hemos pretendido es actualizar esos marcos normativos para estar a la vanguardia del desafío del problema estructural que vive nuestro país, y es contemplar infraestructura liviana, proyectos basados en naturaleza, nuevas tecnologías que no solamente con que nos comparten países del extranjero que han desarrollado tecnologías, sino también tecnología que se está desarrollando aquí desde el territorio. La Universidad de Sucre, por ejemplo, hace 2 meses lanzó una patente de un proyecto de potabilización de agua de mar con un proceso distinto a la ósmosis inversa, que es un proceso de evaporación, no con filtros, que inclusive podría llegar a ser más económica que las plantas de tratamiento de desalinizadoras con ósmosis inversa, porque allí lo que no se generaría la gran carga energética para mover esos filtros, sino que allí necesitaríamos menor energía para evaporar el agua y buscar allí algún tipo de solución. Y eso allí nosotros nos hemos encontrado con grandes desarrollos tecnológicos, pero mientras el mundo va avanzando, mientras las comunidades van implementando otro tipo de tecnologías basadas en naturaleza, infraestructura liviana, el Estado, el gobierno nacional se ha quedado rezagado en el marco normativo. Hoy queremos actualizar, hemos venido trabajando no solamente desde el ministerio, sino hemos hablado con los actores, con las empresas prestadoras de servicio público, con las organizaciones civil o de ingenieros ambientales, etcétera, buscando que estos marcos normativos hoy presenten soluciones que podamos nosotros llevar a estos territorios, porque además hay una gran dificultad. Hoy tenemos inclusive en el territorio nacional proyectos de planta de tratamiento de aguas residuales que se han terminado, que se han entregado, pero no se han podido poner en funcionamiento por el alto costo de la sostenibilidad y el mantenimiento de estos proyectos. O sea, el alto costo energético. Entonces, la necesidad de generar autonomía energética para esos proyectos es indudable, y sobre todo en municipios pequeños o en comunidades pequeñas, en donde difícilmente va a haber comunidad para pagar una tarifa que permita que funcione su planta de tratamiento. Allí, con infraestructura liviana, con autonomía energética, vamos a llevar otros tipos de soluciones que nos van a permitir poco a poco ir mejorando las condiciones de las cuencas hídricas. Hemos tratado de actualizar, de ponernos a esa vanguardia, de conocer nuevas tecnologías, de conocer lo que ya se está haciendo en el país, porque ya se está haciendo en el país, en varios territorios se están haciendo por iniciativa propia, privada, comunitaria, tipos de tratamiento que nos invitan al Estado a conocerlos y a implementarlos también. Usted me da pie para preguntarle precisamente por ese trabajo comunitario, cómo esa gestión del agua en las comunidades, como la que realizan 12.000 organizaciones comunitarias en todo el país para suplir el agua en los territorios, es aprovechado desde el ministerio para llevar el agua a esos mismos. Otto, algo que ha marcado un cambio sustancial en la política, no solamente pública, sino de inversión en proyectos de infraestructura de agua, es que este gobierno por primera vez reconoció eso, la gestión comunitaria del agua. La gestión comunitaria del agua no estaba reconocida, estaba marginada, no lo veíamos como un aliado, un socio estratégico, por el contrario, en muchos años, en muchos territorios, entidades territoriales buscaron acabar la gestión comunitaria para ampliar el alcance de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, algunas de iniciativa pública, otras público-privadas, pero en fin, veían en el gestor comunitario una competencia. Hoy desde el gobierno hemos marcado un hito histórico, no solamente con Comunidagua, que entrega subsidio comunitario, sino con el decreto que ya está para expedición, ya está para firma, fue concertado con los gestores comunitarios, con las empresas prestadoras de servicio, con los alcaldes y alcaldesas, el decreto de la gestión comunitaria del agua, que va a permitir que desde el gobierno nacional, así como vienen los alcaldes con sus empresas prestadoras del servicio público a pedir recursos para proyectos convencionales, puedan también venir los gestores comunitarios con proyectos no convencionales, con pilas públicas, con otras formas de abastecimiento, a acceder a recursos para poder mejorar el suministro, la captación, el tratamiento, la autonomía energética y algo fundamental, lograr mejorar también sustancialmente la restauración de sus microcuencas. La gestión comunitaria lo ha hecho siempre porque es una necesidad. Si ellos no invierten en el mejoramiento de su microcuenca, se les acaba
el suministro de un derecho fundamental. Ellos lo han hecho históricamente. Lo que buscamos nosotros es incentivar ese trabajo que ellos han hecho con recursos desde el gobierno nacional. Y también en la ley de competencias que estamos terminando, que vamos a presentar ante el Congreso de la República, hay un proyecto de ley que se ha desarrollado desde el gobierno nacional, que hemos trabajado activamente, que lo estamos socializando en todos los territorios, que lo hemos dialogado y discutido con los planes departamentales de agua, con los alcaldes, con las alcaldías, con las empresas prestadoras, con los gestores comunitarios, y es permitir que con el sistema general de participaciones, alcaldes y alcaldesas puedan también atender la gestión comunitaria, puedan invertir en acueductos comunitarios rurales, urbanos también. Ibagué es la ciudad con mayor número de acueductos comunitarios, más de 100 acueductos comunitarios en Ibagué prestan servicio y garantizan un derecho. Villavicencio es la segunda ciudad, mi ciudad natal. Y tiene problemas de agua. Y tiene problemas de agua en la empresa prestadora del servicio público, más no en los acueductos comunitarios. Entonces, aprender de ellos es fundamental, es importante, fortalecerlos también y no verlos como una competencia, sino como un principal aliado en una apuesta que es garantizar un derecho y cerrar las brechas de desigualdad en el acceso a agua potable. Así como el agua modela el territorio, los nuevos instrumentos de planificación allanan el camino a nuevos pactos. Viceministro, muchas gracias nuevamente. Otto, muchísimas gracias y qué rico seguir conversando de vida y de agua contigo. Este episodio no es un lamento. Es una ruta de navegación para que el agua nos gobierne y nos indique cómo vivir con ella y no contra ella. Gracias por estar en este nuevo episodio de El Trasegar del Agua, el video podcast del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Hasta la próxima.